Vamos al primer tema, el tema obligado. Michel Temer asumió ayer la presidencia de Brasil, que ocupará hasta el final de este periodo de gobierno, el 31 de diciembre de 2018, luego de que el Senado encontrara culpable de delitos de responsabilidad fiscal a la exmandataria Dilma Rousseff y la separara del cargo. Luego de tomar posesión, en una breve ceremonia que tuvo lugar en el mismo Senado, Temer encabezó una reunión de gabinete donde respondió a Dilma, que unas horas antes había vuelto a acusarlo de golpista y había prometido que el PT, el Partido de los Trabajadores, volvería al poder. Isto que aconteceu lá hoje, que, convenhamos, me dá muito ânimo para prosseguir com muita propriedade nestes 2 anos e 4 meses. E no mais, também contestar a partir de agora, me lembrava o ministro Moreira, né? Essa coisa de golpista. De vez em quando você vai a um lugar, golpista dizer, golpista é você, que está contra a Constituição, né? Golpe é aquele que propõe a ruptura constitucional. Nós não estamos propondo ruptura constitucional. A nivel regional, el resultado del juicio político provocó que Bolivia, Venezuela y Ecuador retiraran sus embajadores destacados en Brasilia. El presidente boliviano Evo Morales aprovechó y criticó también al secretario general de la OEA, Luis Almagro, por no pronunciarse cuando hay una conspiración de origen de la derecha. Aquí en Uruguay, el PIT-CNT organizó un acto de apoyo a Dilma Rousseff, donde el principal orador fue el senador José Mujica. Si bien el expresidente dijo que el juicio político fue un golpe de Estado anunciado hacía rato, también consideró que a Dilma le faltó cancha para negociar y, sobre todo, desconcertó a su propio partido con medidas conservadoras destinadas a frenar los problemas económicos. Los escucho, señores. ¿Por dónde empezamos? ¿Vas tú, Fernando? Sí, bueno, primero que nada, es evidente que yo creo, tengo la opinión muy firme de que no hubo ningún golpe de Estado en Brasil. Me parece que no solamente son exageradas, disparatadas esas acusaciones, sino que son producto también de, digamos, un estado de ánimo exacerbado desde el punto de vista político. ¿Por qué digo que no hubo golpe de Estado? Porque sin ninguna duda, eso que decía Mujica, que venía anunciado desde hacía rato, no son más que los pasos legales y constitucionales previstos en Brasil, en la Constitución brasileña y en las instituciones brasileñas, para proceder al juicio político y la destitución del presidente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sin duda alguna, que Temer tiene la misma cantidad de votos que Dilma. Exactamente la misma cantidad de votos que tuvo Dilma, tuvo Temer. Fue su candidato a vicepresidente. Hace un rato oía a un experto brasileño que decía que el 80% aproximadamente de la gente que votó a Dilma ni sabía que Temer iba a ser el vicepresidente. El problema es que sin ese 20% restante, Dilma no hubiera sido presidenta. Uh-huh. Entonces, yo creo que acá hay un problema político muy serio que hay que analizar muy en profundidad y que los partidos políticos, no solamente la izquierda, deben analizar muy en profundidad, que son las políticas de alianzas. Porque por llegar al gobierno o por poder mantener el poder, a veces se realizan alianzas, abrazos con osos que terminan estrangulando no solo las ideas, sino al propio aliado, ¿no? Juan, ¿vamos contigo? Sí, creo que empezamos coincidiendo con que es una forma hiperbólica el hablar de golpe de Estado. Creo que eso ya no admite más discusión, salvo por el dicho de que acá se sigue repitiendo, acá y en otros lugares. Yo lo que señalo, quizá por deformación profesional, es que nunca la señora Rousseff negó que los hechos que se le imputaran fueran ciertos, sino que lo que hizo fue decir que su calificación no era como para ser destituida, pero nunca intentó siquiera demostrar que no había aceptado esos préstamos sin permiso, que no había
cometido, digamos, los errores contables, entre comillas, que se le imputaban. Lo otro que argumentó es que todos los presidentes lo han hecho. Exactamente. Entonces creo que ha sido una estrategia equivocada. Y abundando por sobre lo que decía Fernando, tenemos que recordar que en este proceso no solo se manifestaron mayorías muy claras y muy contundentes que reposan sobre la soberanía, es decir, tan válidos son los votos de la señora Rousseff como los votos de cada uno de los legisladores, sino que intervino todo el sistema institucional brasileño, lo que acá sería la Fiscalía o el Ministerio Público, y también el propio Poder Judicial. Quiere decir que jugaron bien todos los engranajes que tenían que jugar. Y todo eso, claro, está en un contexto de descontento por la parte económica, y creo que lo que la terminó arrastrando al abismo fue pegarse tanto a Lula y tratar de protegerlo. Aquel chao querida y aquella designación de Lula como ministro para darle fuero, creo que ahí la terminó de descalificar éticamente, a pesar de que ella quizá era la menos mala de todo ese grupo. Seguimos, Esteban. Es un proceso que va a necesitar un análisis muy riguroso y muy extenso, porque tiene aspectos históricos. Yo te hice una broma antes. Si vos ponés la entrevista que hiciste antes de esta mesa, yo la suscribo en el 100%. 100%. Estás hablando del diálogo que tuvimos con el politólogo Pedro Feliu Ribeiro. Sí, realmente. Ahora, yo voy a empezar por una de las cosas que me preocuparía más, y me preocupa más, si hubo o no corrupción, porque hoy en los gobiernos de América Latina, en particular muchos, o que se dicen de izquierda, o que fueron de izquierda, el tema es uno de los temas principales. Es decir, es una de las pruebas morales, políticas y demás más importantes. Y es notorio hasta en la fundamentación que hicieron algunos que votaron la destitución después para evitarle los 8 años de prescripción, que dijeron que no había corrupción. En un país como el Brasil, donde la corrupción es un paradigma, es un engranaje montado de hace décadas que funciona atrapando la vida económica, social, política, institucional. Es impresionante el Brasil. Cualquiera que lo conozca sabe que es así. Bueno, en este caso paga una de las pocas políticas que hay en el Brasil a ese nivel, que no tiene ningún tipo de acusación de ese nivel. Entonces, eso hace que y muchos de los que estaban allí presentes, ni que hablar el que dio inicio institucional al proceso, absolutamente, sí, todo el proceso el que dio inicio institucional fue el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. Sin él no hubiera sido posible todo lo que pasó después. Ahora él no está más, porque cayó producto del nivel de acusaciones de robo, de enriquecimiento ilícito, etc. Por lo tanto, ¿qué pasa? Existe una tendencia en una parte de la sociedad brasileña, minoritaria notoriamente. Si en la sociedad brasilera hubiera la sensación de que fue un golpe de Estado y las reacciones fueran del nivel que hay, estaríamos en presencia realmente de algo extremadamente alarmante, porque no se movió casi nada. Incluso en el Uruguay, si hubiera un golpe de Estado en Brasil tradicional, yo estoy seguro que a pesar de la desmovilización popular, habría una reacción popular muy grande. Y no la ha habido. Ahora, ¿qué pasa? Si uno se atiene estrictamente a las reglas, al texto de los textos constitucionales, etcétera, se cumplieron todos. Si uno se atiende a las razones de fondo sustantivas, y bueno, es decir, esto se decidió hace mucho tiempo, con un contenido absolutamente político, por aliados del PT, y voy a decir una frase, que la primera vez se la escuché a Rodney Arismendi: si vienen los sarracenos y nos molieron a palos, es porque Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Y el problema es que en este caso los malos fueron 3/4 de la Cámara de Senadores, que además, y con esto termino, cortaron grueso la cabeza de la Presidente y hilaron fino el tema de las sanciones de los 8 años. No la inhabilitaron políticamente por 8 años. Yo seguí el proceso, el debate, y creo que es todo un tema para analizar. Ahora, ladra, mueve la cola, es peludo y tiene 4 patas. Es decir, es muy parecido a un golpe de Estado. Carlos.
Yo creo que si Dilma incurrió en actos de corrupción o no, no hay todavía una palabra definitiva. Ya estamos viendo con Lula que empieza a estar ahora entreverado en las cosas. Dilma fue presidenta de Petrobras y ministra de Industria en los años en que a Petrobras se la llevaron con rueditas. O sea, que esta mujer, que es inteligente, fuera ajena a todo eso, ya sea por acción o por omisión, es algo muy difícil de sostener y de creer. Pero en definitiva lo que estamos discutiendo hoy es si acá hubo un golpe de Estado o no. El proceso, como dijo Esteban recién, estuvo conforme a la Constitución brasilera. No cabe ninguna duda. Han opinado expertos de todos los colores y los pelos. Todos coinciden en que se cumplió el proceso constitucional con la intervención, como decía Gavito, del fiscal y del Poder Judicial, y todos reconocen que hubo un crimen de responsabilidad. ¿Me pueden decir que el crimen de responsabilidad es menos grave de lo que hizo Cristina Kirchner en Argentina o de lo que hizo Fernando Collor en su momento? Puede ser. Pero la Constitución brasilera prevé el crimen de responsabilidad y es una causal de destitución. Y esta señora, para lograr la reelección, maquilló cuentas fiscales y hizo que los bancos públicos le dieran préstamos al gobierno central sin pedir la autorización parlamentaria que está prevista en la ley. O sea que incurrió en un crimen de responsabilidad. Al incurrir un crimen de responsabilidad es condenable y fue condenada. O sea, se cumplió la Constitución, se cumplió lo que estaba previsto y de la forma que estaba previsto, pero además no es que 61 personas votaron caprichosamente porque la economía está mal. No, 61 personas habrán estado influenciados porque la economía está mal y la corrupción, pero votaron porque esta señora cometió un crimen previsto en la legislación brasilera. Ahora, a mí me parece muy particular que quienes acá se rasgan las vestiduras hablando de golpe de Estado, al mismo día, 2 horas de diferencia, hagan un acto de apoyo a Venezuela, a Maduro. Porque entonces, ¿de qué estamos hablando? Maduro ayer detuvo periodistas, negó la entrada a periodistas extranjeros, anunció que va a mandar una especie de resolución para quitarle los fueros a los parlamentarios para poderlos tener a mano. Ha desconocido todo lo que se puede desconocer. Acá en el mismo momento que se dice viva Dilma, se dice viva Maduro. Y a su vez se dice que en Cuba hay una democracia. Entonces, para mí el problema pasa porque hay gente que mira el golpe o no golpe con una mirada ideológica, con una mirada de cariño, de amor por la ideología que está atrás supuestamente de estos gobiernos, más allá que todos se han caracterizado por una corrupción galopante. Pero me parece entonces que hablar de golpe no es correcto, de ninguna manera hay un golpe, se aplicó la Constitución. Y hay otra cosa que es importante, si defendemos la democracia representativa, no podemos negar que los 61 personas que votaron son representantes del pueblo y por ende el pueblo en una mayoría absoluta decidió este final para Dilma Rousseff. Entonces, ¿somos demócratas o no somos demócratas? ¿O la democracia sirve para invocarla en Cuba porque hay una elección que es una fantachada para elegir a un presidente que lleva 60 años en el poder? Hablemos claro, por favor. Sí, yo creo que además el tema de catalogar de golpe de Estado lo que ocurrió en Brasil, recién Esteban decía golpe de Estado tradicional. Bueno, yo creo que el adjetivo está de más. Los golpes de Estado no son ni tradicionales ni heterodoxos, son golpes de Estado. Es decir, es un movimiento, una acción mediante la cual se arrasa con el orden establecido y se instituye un nuevo orden en el ámbito legal, político, económico, etcétera. Un golpe de Estado es un golpe de Estado. El descaecimiento por el uso abusivo de esa palabra puede también tener consecuencias muy negativas. Porque yo creo que los golpes de Estado no han sido... nadie está vacunado en ninguna parte del mundo de un golpe de Estado. Es decir, de que un grupo de ciudadanos, ya sea civiles o militares, conspiren para derrocar a las autoridades legítimas e instalarse en el poder a sangre y fuego. Disparen o no disparen tiros, no importa. En el caso de Brasil, que yo creo que hay una diferencia importante con lo que ocurrió años antes en Paraguay, el establishment político brasileño se tomó todos los tiempos del mundo.
Dilma Rousseff tuvo todo el tiempo del mundo para elaborar su defensa y para tejer los acuerdos posibles para que no sucediera lo que sucedió. Yo creo que cometió una serie de errores políticos después de aquel famoso chao querida, cometió incluso después una serie de errores políticos que desembocaron en esto. ¿Por qué? Porque se supone que ella estaba sostenida y había sido elegida presidente en nombre de una alianza que tenía disparidades políticas e ideológicas tremendas. Era una especie de Frankenstein o de monstruo del doctor Frankenstein, con la cabeza de uno, los brazos de otro y las piernas de otro, cosido a la buena de Dios. Entonces, ese tipo de uniones generadas nada más que para ganar una elección terminan desembocando en crisis de este tipo, que son crisis muy graves. Es cierto que en Brasil no hubo un golpe de Estado, pero en Brasil hay y va a haber una serie de consecuencias políticas, económicas y sociales extremadamente graves ahora que culminó el juicio político y que Michel Temer es presidente. La vida política de Brasil está llena de singularidades que capaz que de acá ni siquiera dominamos, ¿no? Que no conocemos en todos sus entretelones. Este punto al que apuntaba recién, al que iba recién Fernando, es uno de ellos, ¿no? La alianza que hay que conformar, o que hubo que conformar en este caso, para llegar al gobierno. El papel central del PMDB en esas alianzas en los últimos años en Brasil, ¿no? Desde que hay democracia siempre estuvo en el PMDB es el que define. No encabeza los gobiernos, pero es el que define. Y Dilma decidió enfrentarse al PMDB, el partido con el cual se había aliado, de quien tomó el candidato a vicepresidente. Después es el partido con el que ella resuelve chocar. Y bueno, le salió mal el choque. Bien, un par de cuestiones para agregar antes de ir, para mí, a lo más importante, que es ver qué va a pasar de aquí en adelante. Es decir, además de lo que se señalaba tanto por Ramela como por Butazzoni, yo quiero decir que se habla también en la argumentación de que el pueblo para acá y el pueblo para allá, y en definitiva en el estado más industrializado que es San Pablo, donde en teoría está el proletariado, entre comillas, industrial más grande, las manifestaciones abrumadoramente mayoritarias fueron contra Dilma y no a favor. Y como señalaba esta persona, Emiliano, que tú entrevistaste, ha habido alguna movilización ayer, pero muy, muy pequeña para lo que sería o debería haber sido la respuesta, como decía también Esteban, si realmente hubiese habido un verdadero golpe. Quiere decir que el manejo hasta de los términos, quitándoles objetividad según la bandera que se tenga en la mano, creo que eso empobrece el debate. No, yo quería decir que para mí lo más importante es lo que pasó después, que el señor Temer se fue para la China. Quiere decir que Brasil va y va independientemente de sus avatares internos. Cualquiera con una visión un poco más doméstica hubiera dicho, bueno, al día siguiente de asumir, después de todo este escándalo, tendría que estar viendo cómo arma. Y no, y Brasil... Al revés, la ceremonia de asunción fue rápida, a las corridas, porque tenía que tomarse el avión. Quiere decir que de acá a unos días o semanas, esto va a ser anécdota. Y quiero decir finalmente que todo hace suponer que Uruguay va, como es lógico, a reconocer este nuevo gobierno brasileño, y nos mantendremos dentro de nuestra tradición de no intervención y respeto de la autodeterminación de cada país, máxime cuando se han cumplido las formalidades. Bueno, ¿tiene otra alternativa Uruguay? No tiene, absolutamente. Para ti va a reconocer. Lo que no, Diego, debe impedir analizar de parte de los sectores políticos las características de esto. A mí me parece que es peligroso reducir el debate, como lo hace ambas partes, a si hubo o no hubo golpe. Vamos a ver, ¿cuáles son los errores que incluso Mujica le dijo que había cometido Dilma? Un error, digamos, es el error de haber roto alianzas sobre las que se basó el primer gobierno de Lula, el segundo gobierno de Lula y el tercer gobierno y el primer gobierno de Dilma. Y el cuarto también. Sin el PMDB, tú no gobernás Brasil. Y esa es una característica. Y además, el 20 a 30% de los legisladores se pasan de un partido a otro en un periodo de gobierno. ¿Qué pasa? Si uno mira la política económica y social,
todos los triunfos, los avances y los resultados fueron comprometidos también en el último periodo de la política económica del gobierno de Dilma. Es decir, se cometieron errores también, por lo menos de mi visión, no fue por ahí. El choque con los sectores de centro derecha y más bien de derecha que van a gobernar ahora, no fue por las políticas económicas, absolutamente. Incluso basta ver la lista de ministros. ¿Dónde fue el choque? Si no lo hubiera producido, hoy Dilma seguía siendo presidenta. Y esto a mí me interesa, puede ser un detalle, pero me interesa mucho. Fue sobre el tema de la corrupción. Si Dilma Rousseff, está bien, estará en discusión, si está, le hubiera dicho al señor Cunha que el PT le votaba lo que le pidió Cunha para quedar libre de acusaciones en la Cámara de Diputados, hoy Dilma Rousseff era presidente de Brasil. Y eso, de una manera, no hubo un solo parlamentario de los 61 que votaron, que se sabía antes, yo tenía esa cifra, de antes de la votación, era claro que había 61 que iban a votar. Ni uno intentó contestar eso que reiteradamente estuvo planteado. Por lo tanto, en Brasil la corrupción no dejó a nadie afuera. A mí no me van a plantear el tema de que el PT en estos 12, 14 años de gobierno no tiene acusaciones terribles de corrupción. Pero que Dilma Rousseff en ese cuadro, los acuerdos, lo que decía, y termino con eso, el entrevistado tuyo, los acuerdos que tendría que haber hecho eran todos o la mayoría acuerdos para dar inmunidad y para repartir recursos muchas veces ilegalmente. Y ese es el último tema, es decir, en Brasil estas prácticas de manipulación de los balances la hacen todos, absolutamente. Yo no lo considero una justificación. Es más, creo que la prueba de lo que va a pasar acá para adelante es si se va a ser tan riguroso con los delitos de corrupción franca que hubo en Brasil en todos los sectores, y si la justicia va a ser igual, o la Asunción de Temer detiene ese proceso y asistimos a un perdón a tutti. Entonces, esto no terminó, esto recién empieza. Yo creo que en Brasil la corrupción es algo que viene hace mucho tiempo, lamentablemente, y que está instalado en varios sectores de la sociedad, no solo en el ámbito político, eso está claro. Ahora, decir que Dilma cae por honesta o por no haber cobijado corruptos, cuando le ofreció a Lula designaron un cargo para darle inmunidad, es bastante difícil de sostener. Ella le daba inmunidad encantada a un integrante del PT, que es el partido que en Brasil llevó la corrupción a su nivel más escandaloso. Porque no nos podemos olvidar que el PT, con toda su fama o su supuesto discurso de partido populista y a favor del pueblo y de los pobres, se llenó los bolsillos de plata. Y no se los llenó para la corona, para gobernar y seguir en el poder. Se hicieron ricos personalmente. Lula y toda su banda se hizo rico. Y esta señora no le habrá querido dar inmunidad al presidente de la Cámara de Diputados porque no era de su partido, pero a Lula se lo ofreció expresamente y está grabado. Entonces, nadie puede decir que Dilma es inocente en esa situación de corrupción campante que hay en Brasil. ¿Que no fue destituida por un delito de corrupción? Sí, fue destituida por un crimen de responsabilidad, previsto en la Constitución de la República. El hecho de que esto lo hicieran todos los gobiernos o no lo hicieran, para mí es indiferente y la ley hay que aplicarla. Lamentablemente sería mejor que siempre que se hacen estas cosas se sancionaran como corresponde, porque entonces ningún gobernante se sentiría tentado frente a un acto eleccionario próximo a maquillar las cuentas fiscales y hacer préstamos indebidos sin conformidad parlamentaria y hacer cualquier cosa para, en definitiva, engañar al electorado. Porque lo que hizo Dilma fue engañar al electorado. Puso por delante cifras y realidades sobre déficit y sobre endeudamiento que no eran reales. Entonces engañó, mintió. ¿No es un delito penal? No, no es un delito penal, pero es un delito. Nixon cayó en Estados Unidos también por un tema y no estuvo ni un día en la cárcel. Y nadie interpretaba en aquel momento que el conocimiento indirecto que podía tener Nixon o que tenía Nixon
del famoso Watergate no fuera un delito penal, y sin embargo no lo echaron, renunció, directamente se fue. O sea que no podemos buscarle acá una explicación sofisticada para defender a Dilma. Dilma cometió un delito, se aplicó la Constitución y se fue. Atrás de eso hay otras motivaciones, por supuesto, son decisiones políticas, pero fueron enmarcadas en realidades formales válidas y constitucionales, y por lo tanto no hay nada que decir. Ahora, reitero, los que se agarran de la sustancia y dicen habrá sido constitucional pero es injusto, que miren las sustancias de otros lados, que miren Venezuela, que miren Cuba, que miren todos los lugares que no miran y a los cuales callan hace muchos años en forma cómplice. Vamos cerrando el tema. No es el caso de nosotros dos. No digo que sean ustedes. No es el caso de nosotros dos, dice Esteban, y señala a Butazzoni. Sí, no es el caso Butazzoni y Valente. No digo que sean ustedes, por supuesto. Yo quería hacer una pequeña acotación para mantenerme en la línea de objetividad que reclamo. Creo que la segunda votación, que es la que no alcanzó para inhabilitarla para desempeño de cargos públicos, es una contradicción. Ahí creo que está la cola de paja, digamos, de los que usaron este proceso por razones políticas, porque claramente si se configura la primera imputación, apoyado, es claramente inhabilitante, eso es increíble. Y lo segundo es que aquí entra la lectura que hacía el politólogo Pedro Feliu Ribeiro, que el sistema presidencialista brasileño terminó funcionando como uno parlamentario. Esto lo dijimos en esta misma mesa hace un tiempo. Lo que pasó en definitiva fue la pérdida de apoyo parlamentario de la presidenta. Bueno. ¿No? Y lo otro que para hacer... Y quizás de ese modo se entiende también esto último, el hecho de que no la inhabilitan, la sacan de la presidencia. No puede ser candidata en la próxima elección porque ya ganó 2. Ah, bueno, no, esa es otra historia. Esa es otra historia. Lo escuché hoy y está bueno, mal. y lo otro que quería decir, una cuestión quizás secundaria y muy colateral, pero para ser coherentes, los señores directores de los bancos públicos que les prestaron dinero en esas condiciones también deberían ser llamados a responsabilidad. No sé si penal, pero por lo menos administrativa y política, porque la falta la comete el que toma el préstamo y el que lo da. ¿Quedó algo más? Yo sí quiero decir una cosa. Yo creo muy importante ver cómo sigue el proceso judicial brasilero. Porque la prueba de fuego, que esto no pesó la política por sobre lo jurídico, porque es cierto que tiene dos componentes. Es más, yo escuché unas intervenciones de juristas impresionantes. No tiene tradición Brasil de ser un país de grandes juristas, no lo tiene en el contexto, será por razón idiomática, pero no lo tiene. Y yo escuché alguna, aunque yo no soy un experto, me sé dar cuenta cuando hay solidez en la argumentación, realmente. El problema es dónde termina. Si esa misma estricto censo de todas las leyes se aplicara para el tema de la provisión de los 8 años, no se podría haber aplicado. Y segundo, para ver cómo se manejan también. Y segundo, vamos a ver qué pasa con Temer, que está acusado de cosas, sí, de corrupción. Vamos a ver qué pasa con Cunha. Vamos a ver qué pasa con muchos gobernadores que ahora tendrían que ser sometidos a acusaciones similares. No, una cuestión curiosa, idiomática. No sé si se fijaron, siempre se habló de la señora presidente. Nunca se habló de la señora presidenta. Y eso que hablan de senadoras y senadores permanentemente. Como es correcto, ¿no?